que puede producir múltiples afecciones sistémicas. Las complicaciones sistémicas en muchos casos son severas y las pacientes son relativamente jóvenes, muy jóvenes, y que muchas veces tienen hijos pequeños. Entonces es muy importante que ustedes sepan identificar los síntomas y sospechar de esta patología, ya que al hacerlo van a poder permitir que los pacientes lleguen a un diagnóstico oportuno y puedan recibir un tratamiento que mejore los síntomas y sobre todo que retarde las complicaciones sistémicas a las que va a llevar este enfermo. Antes, por favor, en una hojita vuestros nombres. Entonces, ¿qué es el lupus? El lupus es una enfermedad autoinmune sistémica porque va a afectar a muchos sistemas, ¿no? Crónica porque tiene un tiempo de más de 6 semanas de evolución. ¿Qué más? Es articular porque va a afectar a las articulaciones, ya sea con artralgias o artritis. Es no erosiva, a diferencia de la artritis reumatoide. El lupus es una patología que puede producir deformaciones articulares, pero una vez que se inscribe la enfermedad, estas pueden revertirse, lo que no ocurre con la artritis reumatoide. Es inflamatorio porque las artralgias generalmente van a aparecer después del reposo, ¿no? Sonómica. Entonces, al tener esta definición clara de lupus, vamos a ver pues de que, como les dije, ¿no? Afecta todos los tipos, ¿no? Tejidos conectivos, articulaciones, órganos, ¿no? Los órganos que más van a comprometer la mortalidad en estos pacientes van a ser cuando haya afección de los pulmones y del corazón, ¿no? Entonces estas son las afecciones con las cuales los pacientes van a tener mayor riesgo de mortalidad, ¿no? En cuanto a las otras afecciones o complicaciones van a ser más morbilidad que mortalidad. Si hablamos nosotros de epidemiología, vamos a ver que en Estados Unidos pues hay al menos 1,5 millones de personas que padecen de esta patología, ¿no? Y a nivel mundial unos 5 millones, siendo la más frecuente en mujeres que en varones, ¿no? Y la edad va a ser la edad, ¿no? Que esté en edad fértil tiene mayor riesgo de que debe padecer esta patología. Pero eso no significa de que las personas que estén en edades menores de 15 años y mayores de 45 no tengan acceso. Si es que tienen acceso, pueden padecerlo. Esto va a ser de acuerdo a los factores de riesgo o factores desencadenantes a los cuales van a estar sometidos, ¿no? ¿Y cuál es la característica? Que cuando nosotros tengamos pacientes en estos grupos o pacientes varones, pues las complicaciones van a ser más rápidas y más severas. ¿Quiénes es más frecuente? Las afroamericanas, las hispanas, latinas, ¿no? Las asiáticas. En realidad es una patología que la podemos encontrar a los niños, ¿no? Inclusive se dice que en la raza afroamericana las complicaciones sistémicas se pueden dar precozmente, ¿no? Y la falla microorgánica puede darse en menor tiempo que en las otras razas. Como dice ahí, 10 al 15% de los pacientes que van a tener esta patología van a morir antes de los 5 años de diagnosticada
tratamientos severos, ¿no? Intensos, para poderlas detener, pero a pesar de eso, todavía al no conocer la causa por la cual se produce, pues esta mortalidad todavía sigue siendo elevada. Vamos a ver que en el 2017, en el Perú, nos decían que había 50 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Y en 2022, post pandemia, pues en el primer trimestre o más se encontraron 70 nuevos casos de lupus. Esto llama la atención, ¿por qué? Porque se ha visto que después de la epidemia o la pandemia del COVID, pues esta enfermedad se ha activado, ¿no? Han pasado los genes en. Es así que la población masculina se ha incrementado en los casos en los últimos años, ¿no? No conocemos exactamente por qué se produce, pero sí se ha visto que existen muchos factores que van a llegar a desencadenar la aparición de esta patología, ¿no? Desde factores genéticos, los genes van a predisponer a esta enfermedad, factores ambientales, ¿no? Las hormonas sexuales, que tienen que ver mucho con los estrógenos, sobre todo, por eso es que es más frecuente en las mujeres, ¿no? También los factores psicológicos, emocionales, incluyen la presencia de infecciones virales, ¿no? Hepatitis B, también pueden llegar a desencadenar esta patología. Los medicamentos, ¿no? Como la hidralazina, también puede llegar a desencadenar. Uno de los factores desencadenantes que más complicaciones nos va a tener, sobre todo a nivel de manifestaciones dermatológicas, va a ser la radiación ultravioleta, ¿no? Y también el estar en contacto con algunas sustancias. Entonces, hablando de factores genéticos, ¿no? Vamos a ver que esta, al ser una enfermedad genética, el gen que va a estar frecuentemente ligado a esta patología va a ser el HLA, DL2, DL3, ¿no? Puede ser que este gen pase recesivamente, ¿no? No condiciona que si una madre es lúpica necesariamente la hija va a tener, ¿no? Que si tiene el factor predisponente, tiene el gen, lo tiene, ¿no? Pero que se presente en todas las generaciones, no. Va a depender mucho de los factores a los que la paciente va a estar sometida para que pueda activarse este gen, ¿no? Vamos a ver pues de que los factores genéticos van a influenciar mucho en la sintomatología de esta patología, ¿no? Vamos a ver que los factores hormonales, sobre todo los estrógenos, van a ser uno de los factores que más va a producir la sintomatología característica de esta patología, ¿no? Toda la sintomatología florida de lupus, artralgias, manifestaciones dermatológicas van a ver mucho con el factor hormonal. Es por eso que en los varones difícilmente vamos a encontrar pues, el tema en la adiposa que es característico de esta patología, ¿no? La alopecia o la fragilidad capilar. Esas son, tienen que ver básicamente con la influencia hormonal, ¿no? Habíamos hablado de los factores ambientales que son desencadenantes y la luz ultravioleta juega un papel fundamental en que se desencadene esta patología, ¿no? Las infecciones virales, ¿no? Ya les he dicho, el Epstein-Barr,
el parvovirus, la hepatitis B sobre todo, ¿no? Van a tener que ver mucho con desencadenar estas patologías. Otro factor de riesgo que siempre lo tenemos que considerar, sobre todo en las patologías autoinmunes, es el cigarrillo, ¿no? El tabaco es uno de los factores de riesgo desencadenantes, ¿no? Se ha visto de que los pacientes fumadores crónicos tienen mayor riesgo a padecer esta patología. Definitivamente, para que se pueda desencadenar esta patología, tiene que haber una susceptibilidad genética a los factores desencadenantes o precipitantes, ¿no? Si yo no tengo el gen, así yo esté sometida a la luz ultravioleta, a fármacos como la hidralazina, las ASAs, a los anticonceptivos, a ser fumador crónica. Si no tengo el gen, yo nunca voy a desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces, para que se desarrolle, siempre tiene que estar presente el factor genético. Aunque habíamos hablado de que no se conoce mucho la fisiopatología de esta patología, en realidad de la mayoría de las enfermedades autoinmunes o las enfermedades que llamamos como enfermedades crónicas, lamentablemente, a pesar de todos los avances tecnológicos, las investigaciones que hay actualmente o ha habido desde hace unos 20 o 30 años, no se conoce exactamente cuál es la causa por la cual al tener este gen y estar expuesto a los factores desencadenantes, pues se produce la formación de unos inmunocomplejos, ¿no? Unos inmunocomplejos que van a producir que el mismo cuerpo o las mismas anticuerpos pues ataquen a las mismas células del organismo, ¿no? Y produzcan todas estas afectaciones, ¿no? Destrucción, daño, que va a repercutir no solamente a nivel de articulaciones, sino a nivel de todos los órganos, ¿no? Por eso se ha visto que existen varias categorías de lupus, ¿no? Y al hacer un estudio histopatológico, pues se ha visto que en la unión epidermis-dermis hay una atrofia, ¿no? de esta unión, y que va a producir pues alteraciones en la arquitectura dérmica, ¿no? Lo que va a producir un infiltrado inflamatorio donde van a llegar todos los agentes proinflamatorios, ¿no? Los leucotrienos, las interleuquinas 6, 8, ¿no? Y ¿qué va a hacer el cuerpo? El cuerpo va a reaccionar contra estas, ¿no? Y va a producir pues esa atrofia, ¿no? Y va a producir pues la inflamación propiamente, ¿no? Vamos a ver que existen muchos hallazgos, ¿no? Uno de los hallazgos más frecuentes que vamos a tener pues va a ser a nivel histológico, o sea, paraqueratosis, ¿no? Puede haber también degeneración vacuolar, ¿no? Un engrosamiento a nivel de lo que es la membrana basal, y puede haber, definitivamente hay un infiltrado inflamatorio, ¿no? Que esto va a desencadenar toda la sintomatología en nuestros pacientes. Cuando hagamos un estudio de inmunofluorescencia, pues vamos a ver de que existen 3 tipos de patrones a nivel histológico del lupus cutáneo. Un patrón homogéneo, donde vamos a encontrar presentes los anticuerpos anti-DNA, doble cadena, simple, un patrón de refuerzo periférico y un patrón moteado, ¿no? Donde están los anticuerpos específicos, ¿no? Acá vamos a ver, pues, este es un patrón donde está bien delimitada, ¿no? La estructura
dérmica, pero vamos a ver que en el patrón moteado, que es el más frecuente que vamos a encontrar en el lupus, pues hay una desorganización, ¿no? Se pierde esta fibra. Y esa es una de las características del lupus. Es por eso que cuando nosotros hagamos un estudio de anticuerpos, sobre todo en ANA, un patrón moteado en ANA, de un valor de más de 1/40, nos da alta sospecha de que se trate de un lupus, ¿no? Si bien es cierto, el ANA no es específico para el lupus, pero el patrón moteado nos da una mayor probabilidad de que estemos frente a un lupus, ¿no? Esta patología, ya les he dicho, en la población que es más frecuente, las mujeres, la relación 9:1 con los varones, aunque en algunas bibliografías nos dicen incluso 12:1, 13:1, ¿no? Va a variar mucho de la región, ¿no? Y las manifestaciones clínicas pues van a ser a nivel de cada órgano que se afecte, ¿no? En general, las manifestaciones generales o los síntomas constitucionales que podemos encontrar en los pacientes van a ser los que podemos encontrar en la mayoría de las patologías, ¿no? Malestar general, fiebre, astenia, fatiga, cambios en el peso. ¿Por qué digo cambios en el peso? Antes se hablaba de pérdida de peso, ¿no? Pero en sí, estos cambios de peso se deben. ¿A qué se deben? A que el lupus es una patología renal que está asociada a las policerositis, ¿no? O sea, van a producir en algún momento inclusive edemas que van a dar la apariencia de que el paciente ha subido de peso, ¿no? Pero en realidad va a ser el edema, ¿no? Es por eso que se ha cambiado ese término de pérdida de peso o de cambios en el peso. Las manifestaciones que primero vamos a encontrar y que nos pueden hacer sospechar de la presencia de esta patología son las manifestaciones que vamos a ver más adelante, ¿no? Endoscópicamente, viendo al paciente, vamos a ver las manifestaciones mucocutáneas o las manifestaciones dermatológicas, ¿no? Nuestro famoso eritema en ala de mariposa, ¿no? Que generalmente pues vamos a verlo cuando la enfermedad esté activa, ¿no? En las primeras manifestaciones de actividad de esta patología vamos a encontrar el famoso eritema en ala de mariposa, que es como se ve en la figura, ¿no? Es bien característico y tiene la forma, ¿no? Las alas de mariposa, ¿no? Es muy importante que ustedes sepan diferenciar este eritema de una patología dermatológica que es muy frecuente en nuestro medio, la rosácea. La rosácea es más grosera, ¿no? No respeta surcos como acá, por ejemplo, en la rosácea puede dar en toda la cara, ¿no? En las comisuras, pero en cambio la mariposa respeta los surcos nasogeniales, ¿no? Eso es muy característico. Pero aparte de eso vamos a poder ver también alteraciones dérmicas a nivel de lo que son las extremidades, ¿no? Las manos, ¿no? También cuando tengamos un lupus crónico, el lupus discoide, que se va a ver como lesiones nudulares en forma de moneda, ¿no? Que generalmente